Vamos a ver un nuevo tema. ¿Se ve la pantalla? Método de Frobenius. Sí se ve, profesor. Entonces hemos estado viendo ecuaciones diferenciales por el método de serie potencia, ¿no? Pero no todos los problemas se pueden resolver por serie potencia. Entonces ahí viene lo que se llama un sistema ampliado del método de sistema de potencia, que lleva el nombre de método de Frobenius, ¿no? Frobenius, como dice acá, es un matemático alemán, ¿no? 1849-1917, quien realizó importantes soluciones a esta parte también de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y observó, antes de hacer este trabajo, que soluciones muy parecidas de ecuaciones de Euler-Cauchy, de segundo orden, digamos, esa que era x cuadrado por y segunda, ¿no? A sub 0 por x cuadrado y segunda, más a sub 1 por x y prima, más a sub 2 por y igual a 0, vio que variando esas constantes salían soluciones totalmente diferentes, ¿no? Y entonces ahí nace entonces un aporte de Frobenius en la solución de lo que se llama sistema ampliado de serie potencia, donde cuando ustedes aplican serie potencia, sucede que todos los coeficientes, las constantes arbitrarias salen ceros, es decir, que la única solución que se encuentra es la solución trivial, ¿ya? Entonces, así es como nace este método de Frobenius. Voy a pasar unos 4 ejemplos ahí y después volver a un trabajo que le he enviado ayer, hoy día temprano, ¿no? Como a las 2 de la mañana, donde he sacado, creo que algunos problemas que le he mandado en la vez anterior, la última vez de serie potencia, pero ahí le he agregado una parte de método Frobenius. Entonces acá dice, se empieza explicando a qué clase de ecuaciones se aplica el método Frobenius, ¿no? Entonces dice, un punto x igual que sub 0 en que los coeficientes de P y Q de esta ecuación de segundo orden, de una ecuación diferencial, son analíticos. Entonces son analíticos, ya sabemos si P se puede expandir en una serie de potencias, ¿no? Alrededor de x sub 0. Generalmente va a ser alrededor de 0. Y también Q de x analítico alrededor de ese punto, ¿no? Entonces, bajo esa condición, a eso se llama punto regular, ¿no? Punto regular. También puede tener la segunda derivada una función ahí, como se nota ahí, ¿no? Entonces, h rayita arriba, e raya y q raya deben ser funciones analíticas en el punto x sub 0. Es decir, va a ser un punto regular. Entonces, esa ecuación, cualquiera de las dos, admite una solución tipo Frobenius. No hemos visto cómo identificar que P y Q sean funciones analíticas, ¿no? El trabajo que le pongo hoy día, creo que el primer problema tiene esa característica para que ustedes identifiquen. No ha habido el momento de expresar eso, pero en el primer ejemplo que les he enviado a WhatsApp, creo que se trata de un tipo de... Acá tenemos la ecuación de Bessel, ¿no? Entonces, x cuadrado y segunda más x y prima, ¿no? X cuadrado menos nabla al cuadrado por y igual a 0, ¿no? Entonces nabla es un número dado, y esto también tiene bastante aplicaciones a las ecuaciones diferenciales aplicadas a la física, ¿no? Entonces, fíjense acá, este coeficiente es el h raíz arriba, que tiene un solo término. Entonces, sí es tipo potencial. Y entonces, y está desarrollado alrededor de 0. Este P sombrerito
es X, un solo término. Entonces también es analítico. Y este Q raya es un polinomio que está acá de segundo grado, entonces también es analítico, alrededor de cero. Por lo tanto, eso va a tener una solución, ¿no? Siendo ese X igual a cero, un punto singular. Si X es un punto singular regular de una ecuación, en vez de la serie de potencia, se hace cargo de la misma, como ya se vio anteriormente, era solución en series de potencia. Sin embargo, si X sub 0 es un punto singular, entonces ya no admite tener esta solución, ¿no? Y acá está el teorema, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos todo por x cuadrado, fíjense que tenemos x cuadrado por y segunda, más bx por x por y prima, más cx por y igual a 0. Entonces, si bx fuese un número y cx fuese un número, entonces sería la ecuación de Euler, ¿no? Ahí es donde nace entonces esa observación de Frobenius para plantear una solución de ese tipo. Entonces acá dice, donde las funciones de bx y cx son analíticas en x igual a 0, tiene al menos una solución. Entonces Frobenius asegura que esa ecuación que está ahí tiene al menos una solución de la forma x a la r de la sumatoria de m igual a 0 infinito de a sub m por x a la n. En el caso particular de que r sea 0, x a la 0 va a ser 1, queda la sumatoria. Entonces tendrá una solución tipo serie potencia que hemos estudiado, ¿no? En este caso, tenemos que encontrar el valor de R. Y ese valor de R se encuentra en una ecuación que se llama una ecuación indicial. En este caso va a ser una ecuación de segundo grado, ¿no? Porque la ecuación diferencial acá es de segundo orden, se va a encontrar una ecuación diferencial de segundo grado, en la cual en una ecuación cuadrática tienen tres posibilidades, ¿no? Reales, diferentes, reales iguales o complejos. En este caso, todo este trabajo se hizo en el campo complejo, pero aparte de trabajar en el campo complejo, podemos centrarnos en casos particulares, donde las raíces sean reales y sus diferencias no de un número entero. Ese sería un primer caso. El segundo caso es que las raíces sean iguales, es decir, un cuadrado perfecto. Y el tercer caso, que la diferencia de las raíces de un número entero, ¿no? Entonces, si expandimos esta sumatoria, vean ustedes que tienen ahí la serie de potencias alrededor de 0, siendo 0 un punto singular regular, pero multiplicado por x a la r, ¿no? Eso sería la solución. Entonces, en el caso de que las raíces no difieren un entero, ya tenemos la solución. Una solución I sub 1 va a salir x elevado a la r sub 1 o una serie de potencias de este tipo, y que debemos encontrar los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, en función de una sola constante. Y la segunda solución va a ser x a la r sub 2 por otra solución de esta forma, ¿no? Puede ser, yo le pongo c sub 0 asterisco, c sub 1 asterisco de x, más c sub 2 asterisco de x cuadrado, ¿no? La condición acá dice que a sub 0 debe ser diferente de 0. ¿Por qué este término independiente de ser diferente de 0? Porque si esto fuese 0, entonces tendría yo a partir del segundo sumando y acá todo tiene factor común x. Entonces si saco x de factor común, entonces voy a tener x a la r más 1 y acá será a1, término independiente, más a sub 2 por x, más a sub 3 por x cuadrado. O sea, sería esta misma serie que está en paréntesis. Por eso que eso es el requisito para que eso sea, digamos, una condición para encontrar
el valor de las raíces, ya está, ¿no? A suceder frente a cero. Dice, donde el exponente R puede ser un número cualquiera, real o complejo, y R se elige de tal modo, ahí está la restricción, elegí de tal modo que A sub 0 debe ser diferente de 0, ¿no? Ya les dije, si fuese 0, el siguiente término y todo lo demás tiene factor común X, se saca y vendría a ser la misma serie, ¿no? Dice que en este teorema X puede sustituirse por la diferencia X menos X sub 0. Es decir, cuando la solución está alrededor ya no de 0, sino alrededor de otro punto, ¿no? Pero la mayoría de los problemas que plantea el libro está alrededor de 0. Entonces acá dice, ese punto singular de X igual a 0 en ocasiones recibe el nombre de punto singular regular. Después se va a hablar un poco de ese punto singular regular, ¿no? Dice, la ecuación también tiene una segunda solución, tal que estas dos soluciones son linealmente independientes, que puede ser similar a 2 con un R diferente y coeficientes diferentes, o puede contener un término logarítmico. Los detalles se ofrecerán en el teorema 2 siguiente. Dice. En la ecuación de Bessel, que estamos viendo que era X por Y segunda, más X por Y primo, más X por A menos nabla cuadrado por Y igual a 0, que es la misma que está acá. Entonces, justamente hace alusión, ¿no? Que el coeficiente que está acá, fíjense, multiplicar todo por esto, por X cuadrado, me queda X cuadrado por Y segunda, acá me queda X por Y prima, entonces y el otro sería entonces el X cuadrado menos Y cuadrado por Y, ¿no? Estamos hablando de esta ecuación que está acá, ¿no? De esta ecuación. Entonces ya esto sería X cuadrado, una serie de potencias, un solo término, esto también y esto también, ¿no? De eso se refiere. Identifica. Dice, la demostración del teorema requiere de métodos avanzados de análisis complejo y puede encontrarse en la referencia A6. En el libro, creo que es el libro antiguo que tengo yo, la segunda edición, es el B12, ¿no? Ahí está la referencia donde se encuentra esa demostración. El método siguiente para resolver uno se basa en este teorema y se conoce como el método de Frobenius o método extendido de la serie de potencias, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es lo que se llama método de Frobenius o método extendido de la serie de potencias. A veces el enunciado del problema dice resolver utilizando el método de Frobenius. Ya ustedes tienen que asumir esa solución. Entonces, para esta ecuación general, entonces Bx es una función analítica alrededor de 0. Entonces ahí se escribe que Bx va a ser B sub 0, una constante, más B sub 1 por X, más B sub X cuadrado, y así sucesivamente. También Cx va a ser una función analítica. Acá en vez de más, acá debe ir un igual, ¿ya? Cx igual a C sub 0 más C sub 1 más C sub 2x cuadrado. Acá debe ir un igual, tal como aparece acá Bx igual B sub 0, término independiente, más término lineal o una constante, más término cuadrático o una constante. Igualito Cx igual a todo eso. Esas dos se reemplazan en la ecuación, ¿ah? Y se asume, como decimos nosotros, una solución de la forma I igual X a la R por la sumatoria de M igual a 0 infinito de A sub M por X a la M. Si ese X a la R ingresa dentro de la sumatoria por ser constante, vamos a tener la sumatoria desde M igual a 0 hasta infinito de A sub M por X a la M más R. Y cuando yo derive una vez, ese exponente X elevado a la M más R pasa como coeficiente M más R por A sub M y la potencia X disminuye 1.
¿ya? Disminuye 1. Entonces, si sacamos la potencia x a la r menos 1, queda esta relación que está acá, ¿no? Esa relación. Luego, pero noten que acá la primera derivada empieza con 0, a diferencia de la serie de potencias que empieza con 1. Ahora, si derivamos una vez más esto, será I segunda, una sumatoria. Ahora, este exponente, m más r menos 1, pasa como coeficiente, y vamos a tener entonces m más r por m más r menos 1 por a sub m por x a la m más r menos 2. Eso sería entonces, y saca la potencia x a la r menos 2 y tiene esta relación que está acá, ¿no? De ahí va a servir entonces parte de esto para encontrar lo que yo le digo la ecuación de índice o ecuación indicial. Entonces ahí está haciendo la expansión, ¿no? Esta es la potencia menor, ¿no? Y ahí sucesivamente va a aparecer. Esta es la ecuación de la menor potencia. La menor potencia x a la r, ¿ya? Ojo, la menor potencia que vamos a encontrar en esa expresión, que no conviene memorizarse, porque usted aplica el método y va a tener entonces un coeficiente de la menor potencia. Y ahí le va a salir una ecuación, como aparece esto de acá, ¿no? Acá lo está trabajando en forma general, y se escoge para encontrar R de tal manera que A sub 0 sea diferente de 0, ¿no? Y habíamos explicado por qué debía ser diferente de 0. Y entonces, esto de acá debe ser entonces la ecuación a resolver. Por hipótesis se ha supuesto que A sub 0 es distinto de 0 y la expresión de corchete debe ser 0, ¿no? Entonces, a esta ecuación que está acá se le llama la ecuación indicial. Recuerden la ecuación que estamos viendo, que es x cuadrado por y segunda más el bx por x por y'. Ese bx tiene un término independiente. Se pone ese término independiente, b sub 0 por r. Y después teníamos el x cuadrado menos nabla cuadrado por y. Eso podría estar multiplicado por un cx. Ese cx, cuando se expanda, tiene un término independiente que va a ser c sub 0. Entonces, si ustedes tienen buena memoria, aplica esta ecuación, jalando los numeritos independientes del coeficiente de y' y del coeficiente de y, ¿no? Y entonces forman esto y resuelven. Esta ecuación cuadrática se conoce como ecuación indicial y en algunos libros también le llaman ecuación de índice, ¿no? Dice, su papel es el siguiente. El método tratado llevará a una base de soluciones. Una de las dos soluciones será siempre de la forma 2, ¿no? Es decir, I igual x a la r por la sumatoria desde m igual a 0 hasta infinito de a sub m por x a la m, ¿no? Una de ellas. Frobenius demostró que es preferible trabajar con la mayor raíz. Con la mayor raíz, por lo menos va a obtener una solución, ¿eh? Ojo, si ustedes trabajan con la mayor raíz, van a tener una solución. Si ustedes trabajan con la menor raíz, les puede suceder tres cosas. Puede encontrar, en el caso más optimista, las dos soluciones, ¿ya? Con la menor raíz, puedo tener las dos soluciones. Puede ser que encuentren una sola solución, o puede ser que no encuentren ninguna solución. Entonces, si ustedes trabajan con la menor raíz y están en ese caso crítico de que no van a encontrar ninguna solución, han trabajado inútilmente sin encontrar solución, ¿no? Por eso que acá demostró que trabajando con la mayor raíz se encuentra por lo menos una solución. Dice, el método tratado llevará a una base de soluciones. Una de las dos soluciones será siempre la forma 2, esa que estoy indicando, I igual a x a la r, o la sumatoria, donde r es la raíz de esta ecuación de índice, ¿no? O ecuación indicial. La forma de la otra solución me indicará la ecuación indicial, dependiendo de las raíces. Hay tres casos posibles
como se verá a continuación. Dos de ellos son de esperarse por la ecuación de Euler, o Cauchy, que le estaba mencionando. Así nace más o menos este trabajo. Quizás el tercero no sea anticipable, pero también puede verse a partir de una ecuación simple. Para ver lo que debe esperarse, primero se considera algunos ejemplos. Entonces, fíjense que esta es la ecuación de Cauchy que hemos estudiado, que se resuelve fácilmente haciendo x igual e a la z, y ustedes ya directamente esta ecuación la resuelven d por d menos 1 por i menos un medio d de i más un medio de i igual a 0. Y directamente encuentran las raíces y pueden escribir la solución de la ecuación de Euler, ¿no? Entonces, en este caso, no conviene hacer serie de proveños porque se van a demorar más. En todo caso, el método de Euler da la solución rápidamente, ¿no? Pero acá queremos ver cómo es que se trabaja con él. Entonces, recuerden que la expresión era r por r menos 1 más b sub 0 por r. B sub 0, entonces, si nosotros dividimos todo entre x cuadrado, entonces va a quedar acá y segunda menos un medio dividido sobre x por y prima más un medio dividido sobre x cuadrado por y, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo eso? Para darle esta forma que indica, ¿no? Que no es necesario, pero estamos viendo esta ecuación, adelante está, esta ecuación que está acá, ¿no? Y segunda, coeficiente 1 más bx, que esto se va a expandir en una función analítica sobre x por y prima. Acá esto se expande con una función analítica alrededor de 0 sobre x cuadrado por y. De ahí veo cuál es el b sub 0, el término independiente, y cuál es el término independiente, ¿eh? Entonces estamos haciendo referencia a esto. Entonces inmediatamente ya identificó a poner entonces la ecuación de índice por r menos 1 más b sub 0, el término independiente solamente hay un término que es un medio de r, o menos un medio de r, perdón, menos un medio de r, y acá un medio, ¿no? Ahí está, fíjense. Si divido entre x cuadrado, me queda y segunda más una fracción abajo x, y arriba me queda menos un medio, ese es el b sub 0. Por eso pone acá más b sub 0, que vale menos un medio por r. El último término, dividido entre x cuadrado, es el c de x, y hay un solo término, que viene a ser un medio, entonces el c sub 0 vale un medio. De ahí resuelve, acá tiene r cuadrado menos 3 medios de r, más un medio igual a 0, ¿no? Entonces encuentra las raíces, r igual a 1, y r sub 2 igual a un medio. Este libro, la mayor raíz la denota con r sub 1, ¿ya? Y la menor raíz con r sub 2. Entonces ya encontró la raíz 1 y la raíz 1 medio, que son valores distintos. Entonces la solución va a ser x a la r1, ¿no? X a la r1, que va a ser entonces, estas raíces salen, que ustedes trabajen con la ecuación de Euler, que va a ser d por d menos 1 de i, menos un medio de i, más un medio de i. Entonces tengo el polinomio característico d por, que multiplica d menos 1, menos un medio de d, más un medio. Y la ecuación característica va a ser r por r menos 1, menos un medio de r, más un medio. Y ya tengo las dos raíces de la ecuación de Euler, por lo tanto una solución va a ser e a la r, ¿no? Entonces vale 1, entonces ya tenemos e a la z sería, y e a la z vale x, pues sale x. La segunda solución va a ser e a la 1 medio de z, y eso va a quedar entonces e a la z a la 1 medio, va a quedar x a la 1 medio. Estas son las dos soluciones. Cuando las raíces no difieren un entero, como es este caso, se encuentran fácilmente las dos soluciones, ¿no? Los otros casos
van a complicarse. Acá pone otra ecuación de Euler-Cauchy, muy parecida a la anterior. Fíjense, acá x por y segunda, acá un medio de x por y prima, acá menos x por y prima, y acá y. Entonces, se plantearon ecuaciones muy parecidas, pero las soluciones eran totalmente distintas, ¿no? Entonces acá, esta solución no está aplicando el método Frobenius, ¿ya? Está aplicando la solución de Cauchy, que va a ser d por d menos 1 por i, que se convierte en r por r menos 1 para la ecuación característica. Entonces, menos d de i, entonces menos r más 1, igual a 0. Acá sale un cuadrado perfecto. Entonces tengo una raíz, r1 y 2, raíz múltiple, igual a 1. La solución será, recuerden ustedes, e a la z, donde e a la z es x, y como es múltiple, se pone un polinomio lineal, pero en términos de logaritmo. Entonces va a salir c sub 1 logaritmo de x más c sub 2, ¿no? Porque era c1z más c sub 2 por e a la z. Ya transformándola a la solución, va a quedar entonces c sub 1 por logaritmo de x más c sub 2, todo eso multiplicado por, sería en este caso, por x. Entonces tengo una solución, como se ve acá, x logaritmo, que está multiplicado al c sub 1, más el segundo término de c sub 2, cierro el paréntesis, por e a la z, que es x. Pero ahí está. Esas son las dos soluciones. Fíjense, en el caso anterior, las soluciones eran x a la 1 medio y era x. En este caso es x y sale x logaritmo, ¿no? Entonces, cuando hay una solución doble, va a aparecer una solución logaritmo. Ahora, el tercer caso, que las raíces difieran en un entero. Otra vez planteo otra ecuación muy parecida, ecuación Euler-Cauchy. Entonces, la ecuación característica va a ser, haciendo x igual a la z, va a ser r por r menos 1 más r menos 1 igual a 0, ¿no? Ahí está la ecuación. Entonces factorizo r menos 1 y me queda por r más 1. Entonces tengo dos raíces, r1 igual a 1, r2 igual a menos 1. Entonces ya tengo estas dos raíces y por esta solución tengo e a la z, es decir, x. Y esto tengo e a la menos z, va a ser x a la menos 1. Entonces tengo dos soluciones. Entonces noten ustedes ecuaciones diferenciales muy parecidas, donde se cambian ligeramente los coeficientes, tienen soluciones totalmente distintas, ¿no? Entonces ya tenemos ese tipo de trabajo. Entonces ahí dice, el caso tercero, cuando las raíces difieren un entero con término logarítmico. Acá no hay ningún término en la solución logarítmico, pero acá va a plantear otra ecuación diferencial con un término logarítmico, ¿no? Entonces acá divide todo esto entre este coeficiente, ¿ya? Divide, va a quedar y segunda, más este menos x sobre todo esto, ¿no? Sobre todo esto, y más 1 sobre todo esto, pero acá acomoda. Recuerden ustedes que tenían la ecuación que se está estudiando y segunda más bx sobre x por y prima, ¿ya? Ojo, es y segunda más bx sobre x por y prima, más cx sobre x cuadrado por y igual a 0. Entonces el bx viene a ser todo esto de acá, y el cx viene a ser todo esto de acá. Entonces ahora esto tenemos que expandirlo en serie de potencia alrededor de 0, ¿no? Primero, fíjense, simplifico acá el x, me queda x sobre x menos 1. Y este menos pasa acá y queda 1 menos x. Entonces 1 menos x, 1 sobre 1 menos x es la serie potencial 1 más x cuadrado más x cubo. Y a todo eso lo tengo que multiplicar por x. Entonces tengo que me va a quedar x más x cuadrado más x cubo. Entonces el término independiente
de ese Bx vale 0. ¿Ya? Entonces, el B sub 0 vale 0. Acá también simplifico X y me queda X sobre X menos 1. Bueno, es igualito al que está acá, solamente cambia el signo, por lo tanto, el C sub 0 también sale 0. ¿Ya? Entonces ahí justamente está haciendo eso, ahí identifica el Bx y analiza que este Bx que está acá es el opuesto de este de acá, es el negativo. Identifica el Bx como este negativo y entonces simplifica, ha cambiado de signo, esto, la progresión geométrica, y por X. Entonces ahí tengo X. No hay tema independiente, por eso que B sub 0 vale 0. Y como el Cx va a salir el negativo de esto, tampoco tiene tema independiente, entonces el C sub 0 vale 0. Entonces se va a la ecuación de índice y ahí va a encontrar la solución del problema, ¿no? Entonces ahí encuentra R1 igual a 1, R2 igual a 0. Entonces la diferencia en las raíces es un entero. Y muestra, pone la solución, pero todavía no ha demostrado esto, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo sale esta solución. Y su 1 igual a x y su 2x logaritmo de x más 1. En el ejemplo 7 se presentan los detalles. A una ecuación general 1 se necesitan series infinitas para las soluciones, no un solo término como en los ejemplos que se han dado, o unos cuantos. El teorema 2 presenta ahora la forma general de una base de soluciones de cada caso. Entonces acá está el teorema, el método de Frobenius. Supone que la ecuación diferencial 1, que se está estudiando, satisface los supuestos del teorema 1, y sean R1 y R2 las raíces de la ecuación indicial, ¿no? O sea que es la que hemos visto, R por R menos 1, más B sub 0 por R, más C sub 0. Entonces se tienen los tres casos siguientes. Raíces distintas que no difieren en un entero. Este es el caso más sencillo, ¿ya? Raíces distintas que no difieren en un entero. Entonces la solución, como yo le decía, I sub 1 va a ser x elevado a una de las raíces, en este caso la mayor raíz, multiplicado por una serie de potencias que nosotros hemos estudiado. Y la segunda solución también, I sub 2, x al r sub 2 por otra serie de potencias. Y yo en la solución que les envío, trabajo con C, acá C sub 0, más C sub 1x, más C sub 2, x cuadrado, y así sucesivamente. Y acá en esta utilizo C asterisco, ¿verdad? C sub 0 asterisco, C sub 1 asterisco x, más C sub 2 asterisco x por x cuadrado. Esa es la notación en las primeras tres versiones de este libro Crazy, ¿no? Entonces yo me acostumbré. Yo lo saco más para decir. Toma tu pastilla. Entonces ya tenemos esto. Entonces este es el caso más sencillo, ¿verdad? Pero a pesar que es sencillo, le va a demorar más de 10 minutos. Dice acá, no se presentará aquí una teoría general de la convergencia en las series que ocurre, pero en cada caso individual la convergencia puede probarse de la manera usual, ¿no? El asterisco 9, el superíndice 9, por acá había, acá está, ¿no? El teorema 2 presenta ahora la forma general de una base de soluciones en cada caso, pero dice que no va a analizar las convergencias a serie, ¿no? La cual se puede aplicar directamente. Y acá hay raíces distintas que no difieren en un entero. Índice 10, obsérvese que en este caso incluye raíces complejas conjugadas, ¿no? Ahí tenemos, hacemos. Acá analiza un caso general para una raíz doble. ¿Sí? Entonces, con esa raíz doble, de multiplicidad
me dice que una solución ISU1 va a ser X elevado a esa raíz por esa serie de potencias. Y tenemos que encontrar los coeficientes, todos ellos en función de uno solo. Y ahí encontraré una sola solución. Esto que pone acá, viene de la ecuación del cuadrado perfecto, ¿no? Que tiene R cuadrado, si efectúo la ecuación R por R menos 1, más el B sub 0 por R, más el C sub 0, de ahí sale entonces esta raíz que está ahí. Dice, la otra solución I sub 2 es la solución anterior I sub 1 multiplicado por logaritmo de X más X a la R por todo este polinomio que está acá, ¿no? Entonces, esta serie de Frobenius fácilmente le puede llevar 20 minutos o más. Antiguamente estos problemas, cuando se tomaban prácticas, estoy hablando hasta el año 84-1, que era el departamento, inclusive como yo dictaba este curso, los primeros ciclos se ponían ejercicios y a veces venían solamente 3 problemas de 7, 7 y 6 puntos, ¿no? Eran los problemas de serie de potencias y Frobenius. Históricamente, como se eliminaba una práctica, los alumnos no asistían en gran proporción a rendir esa última práctica, que era solamente series de potencia y series de Frobenius. Anulaban esa práctica y se quedaban con las otras 5 notas, ¿no? No estudiaban, no practicaban, y a algunos ya no les quedaba tiempo para el examen final, y a veces el examen final colocaban una pregunta de ese tipo y ya el puntaje era de 5 puntos, ¿no? No es necesario que ustedes se aprendan esta forma, porque cuando ustedes resuelvan, justamente le va a quedar de esta forma, ¿no? Pero van a tener que encontrar a su 1, a su 2 mayúsculo y así sucesivamente. El tercer caso, raíces que difieren un entero. Entonces, tomo una raíz como X a la R1, ya saben que es la mayor raíz, por ese polinomio que está ahí, que tienen que encontrar la relación en términos de una sola constante, y la otra dice que es K, que es una constante por I sub 1, por logaritmo, más X a la R2, por otra expresión. Y van a encontrar, si ustedes se dan cuenta, entonces van a aplicar, fíjense, 2 veces la serie de potencias para encontrar esas soluciones, ¿no? Dice ahí, donde las raíces se denotan de tal modo que R1 menos R2 es mayor que 0. Es decir, como yo le suponía, que R1 va a ser mayor que R2. Entonces, siempre ustedes asuman una solución con la mayor raíz. Eso le asegurará que por lo menos tengan una solución, ¿no? Y K puede ser 0. K es una constante, la que ponen acá, ¿no? Entonces, si es 0, no hay término logarítmico, ¿no? Dice, las demostraciones se presentan en el apéndice 4 del libro, y ahí están las referencias donde pueden revisar todo esto acá, ¿no? Como no estamos en una especialidad de matemáticas, no es tan determinante que a ver todas esas demostraciones, ¿no? Nos interesa saber aplicar. Básicamente, yo utilizaba esto para un curso del 6º ciclo y 7º, que se llamaba, no sé ahora cómo se llama en electrónica, campos electromagnéticos, ¿no? En el 3er ciclo llevábamos un poco de campos electromagnéticos, ¿no? El circuitos eléctricos, todo eso en física 3. En física 4 era onda. Pero ya en el 5º ciclo y 6º llevábamos, aparte de campos electromagnéticos. Justamente uno de mis profesores, el cual lo recuerdo, es el actual ministro de Ambiente, que Modesto Montoya, ¿no? Que estudió en la UNI. Me cuentan profesores mayores que yo, que estudiaron con él una maestría, que era muy hábil, muy inteligente, y rápidamente terminó su carrera en la UNI. Terminó su maestría y después se fue a hacer un doctorado a Alemania, perdón, a Francia, después estuvo a Alemania, y cuando volvió al Perú, justamente lo designaron para que nos dicte a nosotros en electrónica campos electromagnéticos, ¿no? Tuve la suerte de sacar 18 en el final, ¿no?
Desde ahí me hice muy amigo con él, pero hubo una jaladera masiva en el examen final, ¿no? Lógicamente Barton sacó 20, Monzón sacó 20, yo saqué 18. Entonces, conversando con el profesor, me dice cómo había sacado yo el 18. Entonces era una ecuación diferencial, pero en derivadas parciales. Y en electrónica no nos enseñaban a resolver ecuaciones diferenciales parciales, solamente las que estamos viendo acá, que eran ordinarias en el cuarto ciclo. Pero ya cada profesor que necesitaba saber resolver ecuaciones en derivadas parciales en sus cursos, por ejemplo, yo en mecánica de fluidos, que era un curso de civiles, que se dictaba en el quinto ciclo, ahí necesitábamos un poco de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y el profesor enseñaba modelos, ciertos modelos, cómo se resolvían con derivadas parciales. Lo mismo el profesor Modesto Montoya nos enseñaba a cómo resolver esas ecuaciones, ¿no? Para hacer una similitud, así muy grotesca, digamos que yo quiero resolver la ecuación del resorte, que va a ser I segunda más K por I igual a 0. K la constante de reactividad de Hooke. Entonces, la ecuación característica va a ser R cuadrado más K igual a 0. Por lo tanto, sale R cuadrado igual a menos K, y R1, R2 va a quedar más menos I por raíz de K. Por lo tanto, la solución general va a ser C1 por coseno de raíz de K por T, más C2 seno de raíz cuadrada de K por T. Esas son las dos soluciones linealmente independientes. Tiene dos constantes por C de segundo orden, ¿no? Entonces, cuando el profesor puso ese problema, yo recuerdo que para el examen final necesitaba más o menos 0,6 para pasar el curso, ¿no? 0,6. Y pone una sola pregunta, ¿no? Un solo problema, perdón, un solo problema que se tenía que resolver una ecuación diferencial con problemas de la esfera, todo. Y encontré la solución general, a similitud como estoy expresando la solución del resorte. Pero había 20 preguntas, era de alternativa múltiple. Y las 20 preguntas tenían 4 posibles respuestas, A, B, C, D, ¿no? Entonces, yo planteé mi modelo, todo, como le digo, utilicé casi cerca de 50 minutos para resolver la solución general de la ecuación. Pero con eso no había ganado ningún punto, tenía 0, porque todavía no había respondido a ninguna pregunta. Y había podido solamente plantearme una condición. Tampoco podía encontrar las dos constantes que necesitaba. Entonces, cuando comencé a leer la primera pregunta, no podía, la segunda tampoco, la tercera tampoco. Y lo que pasa es que el profesor, como había estudiado su doctorado en Francia, se había hecho a ese modelo de enseñanza de Francia. Y sus problemas son relacionados. No puedes contestar la segunda mientras no hayas respondido la primera, ¿no? Y así. No puedes avanzar la tercera si no está respondido la segunda. Así que yo no podía responder ninguna pregunta. Ya había utilizado más de 15 minutos en leer todas las preguntas y no podía resolver, ¿no? Iba corriendo el tiempo, ya era más de una hora, ya estaba pasando casi 70 minutos, yo estaba sudando frío, porque hasta ahí ya tenía 0. Y ya me veía yo en el susto, porque yo necesitaba 5 o 6 para pasar. Entonces, como no me gusta abandonar una batalla hasta que termine el tiempo, entonces comencé a leer todas las preguntas, sus alternativas, todo. Y entonces, no recuerdo si fue la pregunta 11 o 13, que por teoría, una sola podía cumplir, las otras no, ¿no? Entonces ya tuve esa respuesta y comencé a retroceder a la pregunta anterior, a la pregunta anterior, a la pregunta anterior, hasta donde estaba formado mi par de ecuaciones para encontrar las dos constantes. Con eso ya comencé rápidamente a trabajar y llegué solamente a responder 19 preguntas, ¿no? 19 preguntas, no llegué a las 20. Pero ¿qué pasó? Saqué 18. Lo que sucede es que me equivoqué en la última pregunta, ¿no? Quizás si me hubiese equivocado en preguntas anteriores, todas las demás
de repente respondería mal o no habría alternativa, ¿no? Y ahí me hubiese dado cuenta que me había equivocado respondiendo algo, pero el error lo cometí en la pregunta 19, y entonces me saqué 18, ¿no? Entonces le conté esa historia al profesor, y entonces me dice, ah, caramba, y yo me cuido que eso no suceda. Y nunca me ha sucedido, primera vez que me ha sucedido esto, me dice, ¿no? Y desde ahí me hice muy amigo del profesor, eso pasó cuando yo estaba en el quinto ciclo, y cada vez que me encontraba con él, nos saludábamos, conversamos, y hasta hace poco, cuando estaba en la uni, también, ¿no? Pues como una anécdota, él siempre tomaba su café o una ensalada ahí en ciencias, y cuando yo salía de la uni para retirarme a mi casa, entonces eh, lo veía, lo saludaba, y él decía, hola promoción, ¿cómo estás? ¿No? Y algunos profesores de ciencias más jóvenes, entonces curiosamente después me preguntaban si yo había estudiado con el doctor Modesto Montoya, ¿no? Pues ya le contaba las anécdota, ¿no? Es entonces resolver esos tipos de ecuaciones. Entonces fíjense que, como yo le decía, todo esto nace del estudio de una ecuación tipo Cauchy, ¿no? Entonces ahí va a resolver esa ecuación de Cauchy. Ahí está la ecuación de índices, ¿no? Vuelvo a repetir, no es necesario que ustedes se aprendan de memoria, ya hay una solución que sale esta ecuación, sabiendo que B sub 0 es el tema independiente de la expresión segunda en la ecuación que está acá, dividido entre x cuadrado, ¿no? Me queda ahí segunda, esto sería B sub 0 sobre x por y prima, acá C sub 0 por y entre x cuadrado. Noten que ya acá no ha puesto el B de x, ni ha puesto el CX, sino ha puesto solamente un número, ¿no? Un número. Y entonces esa es la ecuación. Entonces es la ecuación indicial, y igual x a la r es una forma muy especial de 2. Para raíces R1 y R2 diferentes se obtiene una base, entonces acá hizo 1 x a la R1, hizo 2 x a la R2, ¿no? Para una raíz doble se obtiene una raíz x a la R y otra x a la R logaritmo. El tercer caso es el papel adicional, ¿no? Entonces acá vamos a ver esa ecuación. Entonces si le damos la forma del problema, entonces esto recuerden es y segunda más un medio sobre x por y prima. Entonces el b sub 0 vale un medio. Más, acá debe ser x cuadrado, debe ser. Vamos a ver. Y si no fuese x cuadrado, entonces también podemos, bueno, si es así, acá multiplico por x, sería x cuadrado, y arriba por x. Entonces pongo un cuarto de x sobre x cuadrado. Entonces el c sub 0 vale 0 y el b sub 0 vale un medio. Ahí la ha multiplicado. Bueno, ahí no hace referencia a las raíces, ¿ya? Pero de frente va la solución. Entonces pone 4x por la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada es m más r menos 1 por a sub m por x a la m más r menos 2. Pero como está multiplicado por x, va a ser x a la m más r menos 1. Más 2 veces y prima, sumatorio de 0 infinito, m más r, todo esto es la y prima, la sumatoria de y prima, más el i, que es esta sumatoria, ¿no? Entonces noten que esta potencia, todos empiezan de 0, no se olviden. Esta potencia, el exponente es m más r menos 1, y este es m más r menos 1. Esto lo puedo agrupar en una sola sumatoria, donde tengo acá sumatoria de m igual a 0, y tengo 4 veces m más r por m más r menos 1, más 2 veces m más r, cierro paréntesis, por a sub m por esta potencia, ¿no? Y esta serie. Entonces estas dos series se diferencian en x. Si a la suma de la izquierda multiplico por x, tengo la potencia que está acá. Entonces está desplazada una unidad. Bueno, ahí lo desarrolla de manera expandida y va
formando término independiente, en la menor potencia, que sería x a la r menos 1, y luego ya obtiene. Yo lo trabajo de manera compacta también acá, pues acá noten ustedes la potencia x a la r menos 1, con coeficiente a sub 0, y 4r por r menos 1, esto también tiene esa potencia, estos dos lo agrupo, sale de factor común 2r a sub 0 por x a la r menos 1, y me sale entonces el doble de esto, 2r menos 1 más 1, ¿no? Entonces ya tengo 2r menos 2 más 1, 2r menos 1. Entonces una raíz 0 y una raíz 1 medio, hasta acá. Acá planteo la ecuación dice, al igualar a 0, la suma de los coeficientes de la menor potencia, x a la r menos 1, se obtiene. Solamente los coeficientes, el a sub 0 no, porque eso va a ser diferente de 0, entonces el coeficiente 4r por r menos 1 está acá, más 2r, todo esto estaría multiplicado por a sub 0. Y entonces, como a sub 0 es diferente de 0, solamente pone esto, ya divide entre 2, entre 4, entre r cuadrado, menos r, más r medio, ya tengo esto. Entonces, tiene una raíz 0 y una raíz 1 medio. Esto sería el caso más fácil, ¿no? Entonces, las raíces no difieren en un entero. Entonces, ahora comienza a igualar todos los coeficientes, pero acá ya pasó de frente la forma general de la ecuación, ¿no? Entonces va a hallar el término con exponente x a la r más s, ¿ya? Entonces voy a tener esa potencia. Entonces en una de ellas, la que está desplazada m más r menos 1, esta de acá, para que sea exponente s más r, el m debe ser S más 1, ¿no? Y acá simplemente el M debe ser S. Entonces ya tengo ahí M igual a S más 1 y el otro M igual a S. Uniformizo y ahí encuentro entonces la ecuación de la fórmula general, la fórmula de recurrencia. Y ahí tengo este coeficiente, ¿no? Entonces acá yo tengo que dar en esa fórmula general, que es independiente de las dos raíces, primero trabajo con la mayor raíz, que va a ser 1 medio, y donde vea R pongo 1 medio, y tendré una forma de los coeficientes. Y eso me va a dar una solución. Después, con esta misma fórmula general, trabajo con la otra raíz, R2 igual a 0, reemplazo, y tengo otra serie, ¿no? Y ahí está. Dice, con la raíz mayor 1 medio, queda esto de acá. Y entonces ahí comienza a dar valores a S, ¿no? S0, 1, 2, 3, y va encontrando los coeficientes. Y todos deben quedar en función de un solo coeficiente, en este caso de A sub 0. Entonces viene a ser A sub 1, menos A sub 0 factorial de 3, A sub 2, A sub 0 factorial de 5, A sub 3, A sub 0 factorial de 7, y ya está quedando, parece, el seno hiperbólico. El seno hiperbólico. Entonces ahí generaliza, y entonces ya encuentra esta serie que está acá, ese coeficiente. Entonces, la solución x1 va a ser x a la r sub 1 de la sumatoria ya de este término general de x a la m, ¿no? Entonces ya le doy valores a m, unos 3 términos, ¿ya? No son bien, por lo menos 3 términos no nulos. No es necesario que usted trate de identificar la serie porque a veces no es tan fácil. Ya esa sería una solución. Y ahora trabajo con la otra solución con xr igual a 0. Entonces voy a tener x a la 0, que vale 1, o una sumatoria, y acá voy a tener que encontrar esa forma de coeficientes que se forman, ¿no? Y en este caso particular, si ustedes hubiesen optado por la serie de potencia, entonces va a quedar encontrado entonces una solución, la otra que está faltando, ¿no? Ahora, no van a encontrar, como hemos visto, y hoy día vamos a revisar rápidamente otro ejercicio, no van a encontrar la otra solución. Entonces ahí, el último problema que le he mandado hoy día, creo que es aplicando
D'Alembert, variación de parámetros para encontrar la otra solución. ¿Ya? Se hace bastante pesado esta partecita. Entonces ahí tenemos ya la otra con la raíz R igual a 0 y comienza a encontrar, ¿no? Ahí encuentra esos valores y esa es la forma de la solución. Eso sería entonces, la solución general va a ser la combinación lineal de las dos soluciones. Bueno, el libro ahí hace más problemas. En esta versión que estoy viendo, presenta más problemas que lo que presenta en los libros antiguos, ¿no? Los libros antiguos presentan 4 ejercicios más. Acá hay más ejercicios resueltos. Y ahí comienza a trabajar, ¿no? Ya usted lo lee. Ahí hay más sugerencias. Ahí está. De parámetros. Un mismo logaritmo. Se han puesto varios ejemplos de lo que ha discutido, cuyas soluciones salen logarítmicos y todo eso. Hay varios ejercicios. De estos varios ejercicios, yo he resuelto varios, los impares que tenían respuesta en libro. ¿eh? Entonces, por ahí les he enviado más de 5 problemas resueltos. Acá hay unas ecuaciones importantes propuestas, bastante ejercicios propuestos. Vamos a pasar, digamos, un ratito. No descargué la
Esa allí. A cargar. No puedo cargar por la clase. Ya terminé un libro. Salí de ahí.
profesor, está en la reunión. Ya vamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. ¿Se ve? Sí, se ve, profesor. Sí. Ya, entonces ahí dice, aplicando el método de serie de potencias, resuelve la siguiente ecuación diferencial, ¿no? Es una ecuación de primer orden, entonces esto se puede hacer rápidamente por variables separables y en menos de 5 minutos tienen la solución, ¿no? Tenemos ahí, yo despejo, K' prima, entonces divido esto de acá, ¿no? Divido esto, quito la parte entera, y ya está en serie de potencia, entonces es una función analítica, ¿no? Alrededor de cero. Eso es lo que no hacemos, y tampoco ustedes, cuando si viniese un problema en examen, no justificar que es una función analítica, ¿no? De frente aplican el método, pero esta es la idea, o sea, descompongo cualquier ecuación en sus coeficientes de las distintas derivadas y la función original, y que sea analítica, en este caso es analítica alrededor de cero, ¿no? Cuando me dice serie de potencia, esto simplemente aplico la sumatoria desde m igual a 0 a infinito, c sub m por x a la m. Ya sabemos que cuando derivamos, empieza desde 1 hasta infinito, m veces derivo esto, m veces c sub m x a la m menos 1, y la segunda derivada, sumatoria de m igual a 2, hasta infinito, m por m menos 1, c sub m por x a la m menos 2, ¿no? Acá es de primer orden, entonces acá tenemos en la ecuación x más 1 por y', ahí está esta expresión, esta función lineal por la función y, que es esa sumatoria, y ahora ejecuto. Este x por este x a la m menos 1 me sale x a la m, pues ahí está esta sumatoria. Acá tengo una vez la sumatoria, ahí está el segundo término. Acá menos 2 veces x con esto, sale x a la m más 1, que es el tercer término. Y el último término, menos 3 veces esta sumatoria. Ahí está entonces esto. Y voy a ordenar, procurando que todos empiecen desde cero y que tengan mínimamente la potencia x a la m. Los dos últimos ya empiezan en 0, esto tiene x a la m y esto x a la m más 1. Ahora, acá, el segundo término empieza en 1, resto 1, y esto aumenta en 1, m más 1, c sub m más 1 por x a la m. Bueno, acá le han puesto x a la m menos 1, ¿no? Es x a la m nomás, ¿ya? Ojo, estoy restando 1, 1, m más 1, c sub m más 1, x a la m, no es x a la m menos 1, x a la m. Y esto ya tiene x a la m, empieza en 1. Entonces no hago traslación, pongo 0, en vez de 1 pongo 0. ¿Por qué? Porque le estoy sumando un término nulo, que es este coeficiente. Cuando m vale 0, tengo 0 por c sub 0, y 0 lo anula. Entonces, ya. Entonces ahora sí ya tengo todos, empiezan desde 0, pero noto que hay potencias distintas. Hay varias que tienen x a la m, el primero, el segundo y el último. Lo agrupo. Coeficiente m, otro coeficiente sería acá m más, este es c sub m más 1, c sub m más 1, acá esto,
está mal, ¿no? Porque acá tenemos, acá sí está m, c sub m, menos 3c sub m menos 3 por c sub m por x a la m. Ahí está, esto está bien. Ahora, este término es m más 1 por c sub m más 1, ¿no? Entonces estoy trasladando, resto 1, m más 1, c sub m más 1 y x a la m. No es x a la m, sino menos 1, sino x a la m. Y hasta acá. Y esto es c sub m más 1, ojo, c sub m más 1. Y el último que queda libre es el que está acá. ¿Ya? Entonces acá hay dos errores. Este término, está acá, es m más 1 con c sub m más 1 por x a la m. Ya está. Y cuando lo factorice, viene acá. Entonces esto es x a la sub m más 1. ¿Ya? Ahora comienzo a darle valores. Con m igual a 0, tengo término independiente acá, pero cuando m, esto es 0, ojo, este es 0, este es 0, acá está, esto es m igual a 0, esto es 2 veces c sub 0 por x. Entonces, pero esto es término independiente. Entonces, primero empiezo acá, sumatoria 1 con m igual a 0, menos 3 c sub 0, más 1, c sub 1, ahí está, c sub 1 porque este es m más 1, igual a 0. De ahí saco c sub 1 igual 3c sub 0. Ahora, el término lineal. Esta sumatoria 1 con m igual a 1 y esta sumatoria 2 con m igual a 0. Entonces, con m igual a 1 tengo menos 2 c sub 1 más 2 c sub 2, ojo, más 2 c sub 2. Acá ya he hecho la forma general, la potencia x a la s. Entonces acá simplemente m vale s, entonces va a ser s menos 3, acá está s menos 3 por c sub s, más s más 1, y este es c sub s más 1. ¿Ya? C sub s más 1. Acá está, c sub s más 1. Y acá hago m igual a s menos 1, para tener x a la s. Va a ser menos 2, c sub s menos 1. Ahí está todo. Y saco el mayor subíndice, c sub s más 1. Ya está. Entonces, con esta fórmula general, ya comienzo a dar valores. Para s igual a 0, tengo c sub 1, que ya lo encontré acá. Y debe salir igual, ¿no? Entonces, acá ya he dado s igual a 1. Ya está. Esta expresión. Entonces, acá algo está mal. Ya tengo esto. Con s igual a 0, con 1, ¿no? Con 1 empieza. Entonces, c sub 2. Acá está c sub 2. 2 veces c sub 0. Menos o menos 2 más 2 c sub 1 sobre 2. ¿No? Reemplazo el c sub 0, el c sub 1 encontrado que es 3c sub 0. Esto ya reemplazo acá. Esto sería 6, 8 entre 2, 4 c sub 0. ¿No? Ya tengo c sub 2. Y le doy valores, entonces unos 3, 4 términos, ya encuentro algunos términos que están ahí, y eso se lleva a la solución, ¿no? Ya está entonces acá. Esta es la solución supuesta, c sub 0 más c sub x, c sub 2x cuadrado, y acá saco todo esto que es en función de c sub 0, ¿no? Está c sub 0 y está ahí. Ahí, por ejemplo, si quieren lo deja, pero esta relación se puede hacer lo siguiente, esto factoriza x más 1, que no es tan visible ahí, y queda todo esto acá. Y esta es una serie conocida que es e a la 2x. Va a ser difícil que ustedes lleguen a esta forma compacta. ¿Ya? Si lo pueden hacer, bien, pero suficiente que lo dejen acá, con 3 términos no nulos, y ahí ya tienen todo su puntaje. Entonces no pierda mucho tiempo de tratar de ver qué función es, ¿no? Muchas veces no se logra. Acá tengo otro ejercicio, entonces desarrollo esto. Este es x cuarta más 2x cuadrado más 1 por la segunda derivada. Sumatoria empieza de 2 hasta infinito. Ahí está, menos 4x cubo más x, 4x, por la primera derivada, que es desde 1 a infinito. Y acá 6x cuadrado menos 2, esa sumatoria. Y noten los subíndices, las potencias. El primero x a la cuarta con esto
x a la m más 2. Acá está x a la m más 2. Después 2 veces x cuadrado, con esto me sale x a la m. El último 1 por la sumatoria x a la m menos 2. Acá menos 4 veces x cubo por x a la m menos 1, sale x a la m más 2. Viene a ser ese término que está acá. El siguiente, menos 4x por esto, viene a ser x a la m, ahí está. Acá 6 veces x a la m más 2, y el otro es menos 2 veces x a la m, ¿no? Entonces ahí están todos los términos. Viene que acá hay 3, acá hay 2, 5, y acá hay 2, hay 7 sumatorias. Entonces vamos a tratar de agruparlas. Esta sumatoria ya tiene la potencia x a la m más 2, entonces yo les dije mínimamente que sea x a la m. Esto empieza en 2, no hay problema, yo puedo poner 0, porque cuando m vale 0, este término es nulo, porque tiene un coeficiente 0, y cuando m vale 1, este segundo factor lo anula, entonces estoy sumando 2 veces 0. Entonces ya por eso cambia acá desde 0 a infinito, pero dejo tal como está la expresión. El segundo término, fíjense, ya tengo x a la m, entonces empieza en 2, entonces ya yo lo inicializo en 0 nuevamente, porque los dos primeros términos para 0 y para 1, esto se anula, queda tal como está, sin variante. Esto de acá tiene la potencia x a la m menos 2. Entonces acá sí, resto 2 y resto 2. Donde vea m, debo poner m más 2, por eso pongo ahí m, va a ser reemplazado por m más 2. M más 2 igual a 2, desde 0, que es el tercer sumano que está acá, hasta infinito. Acá m más 2 por m más 1 por c sub m más 2, x a la m, ya está. Tened mucho cuidado porque a veces se equivocan en algo y valoran todo, ¿no? El cuarto término, fíjense, tengo acá x a la m más 2. Ya no puedo hacer nada, entonces empieza en 1. Entonces yo cambio por 0, porque acá hay un término nulo que no altera en nada. Entonces, menos m igual a 0, acá está 4m c sub m x a la m más 2. Esto tiene x a la m, empieza en 1. Bueno, pongo m igual a 0 sin alterar nada porque acá tiene un coeficiente nulo. Ya está. Acá está en 0 y en 0. Ya está. Ahora ya tengo algo más sencillo y voy agrupando, ¿no? He puesto la menor potencia con una raya. Entonces, esto acá tiene x a la m, x a la m, esto acá x a la m. Hay 4 términos que tienen x a la m. Entonces acá está factorizo, x a la m por 7, y la sumatoria empieza desde 0. Entonces acá veo yo los coeficientes, ¿no? Entonces fíjense, en este tercer sumatoria es m más 2, m más 1 por c sub m más 2. Ahí está, m más 2, m más 1, c sub m más 2. Después tengo el segundo término, 2m por m menos 1, ahí está, 2 veces m por m menos 1 por c sub m, y esta de acá, la quinta, menos 4m c sub m, menos 4m c sub m, y la última, menos 2 c sub m, está menos 2, ¿no? Ahora, con la potencia x a la m más 2, las que están subrayadas con 2 rayitas abajo. Potencia x a la m más 2, coeficiente mm menos 1 c sub m. menos 1 c sub m. Otra de 2 rayitas, el cuarto, menos 4m, menos 4m c sub m, y el penúltimo, más 6 veces c sub m. Ahora reduzco todo lo que se pueda reducir acá. Acá puedo sacar de factor común 2, acá me queda m cuadrado menos m, menos 2m, menos 1, ¿no? Entonces ya acá también factorizo todo lo que se pueda, y ya está en 2 sumatorias, ya no se puede reducir más. Entonces acá comenzamos a trabajar, ¿no? En esta sumatoria. Acá a la izquierda he puesto sin más 1, y a la derecha sin más un 2. Entonces, noten que las diferencias son 2 unidades, ¿ya? De los subíndices, ¿no? Acá c sub m más 2 y c sub m, y la potencia x a la m y x a la m más 2. Entonces ya tengo acá, con m igual a 0, tengo la menor potencia, y lo dan la sumatoria 1. Sin más 1 con m igual a 0, 2 por 1 por c sub 2, más 2, esto es c menos 1, por c sub 0. De ahí entonces divido entre 2 y tengo c sub 2 va a ser igual a c sub 0. Ya tengo una condición. Ahora la potencia x, tema independiente, sigue figurando solamente la sumatoria 1.
En la sumatoria 1 hago m igual a 1. Entonces acá sería 3 por 2 por c sub 3. 3 por 2 por c sub 3 más, esto es 1 menos 3. 2 por menos 3 por c sub 1. 2 por menos 3 por c sub 1. Ahora divido entre 6 y me queda c sub 3 menos c sub 1 igual a 0. C sub 3 es igual a c sub 1. Entonces ahora una más. Voy a ver la que tiene términos cuadráticos. X al cuadrado. Participan las dos sumatorias ahora. La de la izquierda, con m igual a 2, sale x cuadrado. La sumatoria segunda, la de la derecha, con m igual a 0, sale x cuadrado. Entonces acá pongo, en la sumatoria 1 le voy a dar m igual a 2. En la sumatoria 2 le voy a dar m igual a 0. Entonces 2 acá, 4 por 3 por c sub 4, 4 por 3 por c sub 4, más 2 por 4 menos 6 menos 1. Entonces ya me queda 4 menos 2 menos 1 menos 3 por c sub 2. Y acá le doy 0. Menos 2 por menos 3 por c sub 0. Ya está. Y ahora divido entre 6. Me queda 2c sub 4 menos c sub 2 más c sub 0. Pero c sub 2 es igual a c sub 0, por lo tanto se anula estos dos y me queda 2 veces c sub 4 igual a 0, por lo tanto, perdón, sí, 2c sub 4 igual a 0, por lo tanto c sub 4 vale 0. Ya tengo que c sub 4 vale 0 y puedo ir a la fórmula general si deseo, ¿no? Y noten que los subíndices están de 2 en 2. Entonces quiere decir que el c sub 6 va a ser 0, porque va a salir en función de c sub 4. Y con eso entonces ya tengo acá la fórmula general. Digo, voy a conseguir el término de la potencia x a la s. Entonces, acá tengo la primera sumatoria, y para que tengan el exponente s, m debe ser s. Entonces, en la sumatoria 1, voy a evaluar cuando m vale s. En la sumatoria 2, como esto debe ser s, m más 2 debe ser s, por lo tanto, m vale s menos 2. En la sumatoria 2, pongo m igual a s menos 2. Entonces acá me queda a la izquierda s más 2 por s más 1 por c sub s más 2, ahí está, más 2 veces s cuadrado menos 3s menos 1 por c sub s, más, y acá debo poner s menos 2, s menos 4, s menos 5 por c sub s menos 2. Ya está ahí. Y ahora, en esa fórmula, busco, digamos, la potencia x cubo, que no es necesario ya. Entonces, pero estoy dando ese ejemplo para x cubo. Entonces ya evalúo esa fórmula general con s igual a 3 y encuentro que c sub 5 vale 0. Entonces ya con eso me percato que todas las demás van a ser 0, ¿no? Fíjense, voy x sub 4 en esa fórmula general que está acá y también me sale c sub 6 igual a 0. Entonces ya me doy cuenta que todas las demás van a salir 0, ¿no? Ya reemplazo en la solución c sub 0 más c sub 1x más c sub 2x cuadrado más c sub 3x cubo más c sub 4. Entonces acá me queda c sub 0, esto c sub 1, esto c sub 0, esto quedó c sub 1, y todo lo demás se anula, porque salen 0. Y ya puedo asociar los que tienen c sub 0, me queda 1 más x cuadrado, y los que tienen c sub 1, x más x cubo. Entonces ya encontré la solución, que sería término un polinomio de segundo grado por una constante y un polinomio cúbico por otra constante, ¿no? Esas funciones son linealmente independientes. Acá también hay otra. El enunciado de serie de potencia, no estamos viendo todavía Frobenius. Pongo todo esto, reemplazo acá, esta sumatoria que es x al m menos 2, x al m menos 1, empieza de 1, ordeno así como he explicado y voy viendo, y tampoco se puede tener una sola sumatoria, van a haber dos sumatorias, y acá está desplazado dos unidades, ¿no? Acá la potencia que es a la m, x a la m más 2. La menor potencia es m independiente, x a la 0, sumatoria 1, con m igual a 0, evalúo solamente esto, c sub 2 igual a c sub 0. Potencia x, lineal,
M en la sumatoria 1, M vale 1, evalúo acá para 1, ese es su coeficiente, y tengo esto. Ahora, la potencia x cuadrado ya funcionan las dos. La de la izquierda con m igual a 2 y la derecha con m igual a 0, ¿no? Entonces hago eso, y ya tengo esa expresión, y tengo una formación ahí, ¿no? Le doy una más para x cubo, suficiente con 3 nomás o 4, ya está ahí, y después trabajo con la fórmula general, ¿no? Tengo acá para 3, la primera a la izquierda, m igual a 3, y la segunda con m igual a 1. Encuentro una relación que está ahí, y ahora me voy a la potencia x a la s. En la izquierda, m va a ser s más 2, s más 1, c sub s más 2, menos 2 veces 2s más 1, c sub s. A la derecha, m de s menos 2, 4c sub s menos 2. Ese es el coeficiente, y ahí está la fórmula, ¿no? Y ahí le doy para 4, por ejemplo, ¿no? La fórmula general ya reducida al máximo, y es igual a 4. Ya tengo ahí, y comienzo a encontrar la ley de formación, ¿no? Con esa ley ya me voy a la solución supuesta de las potencias, y ya reemplazo sus valores, ¿no? Está ahí, y tengo dos funciones, y en este caso se puede identificar, este es e a la x cuadrado, y este saco x, y tengo lo mismo que esto, es e a la x cuadrado, ¿no? Ya he encontrado las dos soluciones. Esto fue un examen de admisión al posgrado de las Facultades Civiles, tomado el 2014, ¿no? Entonces acá, al ojo sale una solución igual a x. Entonces yo puedo utilizar, como ahí la pregunta no era serie de potencia, no recuerdo si era serie de potencia, porque algunas preguntas pedían por serie de potencia. Si fuese libre, en el examen final ustedes van a tener ecuaciones de este tipo, entonces ahí yo veo que igual a x es una solución, y aplico D'Alembert para encontrar la segunda solución. Más rápido va a ser por ese medio, ¿no? Los serie de potencias hago lo mismo, y se van a desplazar las potencias 2 unidades, ordeno, todo tiene la misma secuencia, ya llevo, pero acá sí se ha podido compactar en una sola, ¿eh? una sola sumatoria. Entonces este coeficiente debe ser nulo. Entonces como m vale 0, 1, 2, este factor no puede ser 0, el de acá me da 0, y ya comienzo a trabajar. Creo que este problema sucede algo curioso. Entonces tengo ahí, para m igual a 0 sale c sub 2 menos c sub 0, para m igual a 1 sale 0. Entonces, como esto está desplazado 2 unidades, este m más 2, es m, va de 2 en 2, entonces los pares por un lado y los impares por otro lado. Entonces quiere decir que no va a haber potencias impares porque sus coeficientes todos son nulos. Ya reemplazo y solamente coeficientes pares. Eso sería entonces la solución, y queda entonces c sub 0. Acá queda c sub 0, y todos los que quedan, solamente esto de acá, los pares, c sub 0, ¿no? Y hasta acá, y el c sub 1 queda libre. Entonces, una función es, como habíamos dicho, x, y la otra es esta que está acá, ¿no? Ahora, si queremos hallar la I sub 2, entonces reducción de orden, D'Alembert ahí está D'Alembert, ¿no? Entonces, habiendo al ojo encontrar una solución x, no hago lo anterior, sino hago esto de acá, y encuentro la solución, y acá va a ser tipo logaritmo, ¿no? Entonces, es difícil que ustedes identifiquen de acá que esto va a ser este logaritmo, ¿no? Ya tenemos la solución. Entonces hay varios de estos. Creo que hay una donde, acá por ejemplo, esta serie no es conocida, pero si ustedes desarrollan esta serie de potencias de raíz de 1 más x cuadrado, justamente lo que está ahí, ¿no? Acá es, pero, fíjense, en este caso voy a poner 1 más x cuadrado, va a ser 1 más 1x cuadrado menos 1 octavo x cuarta, justamente lo que está acá. Entonces ya tengo esa serie. Pero vuelvo a repetir, no se necesita que ustedes identifiquen qué función es, ¿no? Entonces acá sí se ha identificado uno al ojo, x, y la otra sería esta de acá. Por D'Alembert se puede encontrar esta solución. Ahí hay más serie de potencias, igualito se trabaja, la fórmula general. Y fíjense, cuando S vale 3,
esto sale 0. Entonces el C sub 5 va a ser 0. Entonces ya a partir de ahí, pues los demás coeficientes van a quedar en función de C sub 3 y van a ser ceros algunos de ellos, ¿no? Y ahí tienen la solución. Ahí hay problemas. Y acá viene lo de Frobenius, está su biografía de Frobenius, eso ya lo dejamos para el viernes, y acá están los problemas, ¿ya? Les recomendaría que lean esto, cosa que ya el viernes en la última clase vemos esto. Nos faltaría un poquito de sistema, eso ya no viene en el examen, pero voy a preparar material, tengo poco material, pero antes del final les doy diversos métodos de cómo se resuelve el sistema de ecuaciones, que a veces va a ser útil. Nos quedamos acá entonces. Entonces acá hay varios problemas de Frobenius, todos esos son sacados del libro que he estado presentando más temprano, y entonces ahí están los diferentes casos, ¿no? Diferentes casos. Estos problemas son para 5 puntos Frobenius, ¿no? En los casos más trabajosos, digamos. No es difícil, pero les va a quitar tiempo. Nos quedamos acá entonces. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.